Muy buenos días. En nombre de todo el personal de la representación del OIRSA en México, les saludo cordialmente y les agradezco por estar atendiendo esta interesante videoconferencia que estará a cargo del maestro en ciencias Juan Moisés Galindo Solís. Él nos hablará sobre el uso de análisis molecular como fortaleza en la inocuidad agroalimentaria a nivel mundial. El maestro Galindo Solís es miembro del equipo de validación de métodos del Laboratorio de Diagnóstico para la Detección de Organismos Patógenos, mejor conocido como LDDOP del SENASICA. Nació en la ciudad de Durango. Es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Juárez del estado de Durango y obtuvo el grado de maestría en ciencias con especialidad en biotecnología en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como CINVESTAB, y es candidato a doctor en ciencias con especialidad en biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado en el área de investigación en biotecnología por 7 años, utilizando diversas herramientas moleculares, microbiológicas y bioinformáticas para el estudio del uso potencial de hongos, bacterias y levaduras y sus derivados en la industria alimentaria. Actualmente es parte del equipo de validación de métodos de dicho laboratorio, en donde ha trabajado en diversas metodologías para la detección, identificación y caracterización de microorganismos patógenos en alimentos de origen agropecuario mediante PCR punto final, PCR tiempo real, inmunoensayos, microbiología y ribotipificación. Pues bien, les dejo entonces en manos del maestro en ciencias Juan Moisés Galindo Solís, quien nos hablará sobre el uso de análisis molecular como fortaleza en la inocuidad agroalimentaria a nivel mundial. Y les recuerdo que al término de su videoconferencia tendrán oportunidad de, a través del chat, escribir las preguntas que tengan para él. Pues bienvenido, maestro Galindo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante con tu conferencia. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues les agradezco que se tomen el tiempo para escuchar lo que les voy a platicar el día de hoy. Como el ingeniero ya les dijo, el tema de la conferencia es el uso del análisis molecular como fortaleza en la inocuidad agroalimentaria a nivel mundial. Y para esto me gustaría empezar a platicarles un poco sobre un evento que supongo que ya pues muchos no se acuerdan porque pasó hace mucho tiempo, ya hace más de 100 años, pero que eventos como este siguen ocurriendo y nos recuerda que no podemos olvidarnos de poner atención a la inocuidad de los alimentos. Por ahí de 1852 hasta 1860, seguramente muchos saben que hubo una pandemia de cólera que inició en la India. Esta pandemia se extendió por el delta del río Ganges. Esto se descubrió un buen tiempo después de que ocurrió la pandemia. Y esta pandemia se extendió por Asia, Europa, África y llegó hasta Norteamérica. Después de esto, en esta pandemia murieron aproximadamente 1 millón de personas y pues se aprendió algo de esta pandemia. Sin embargo, por ahí de 1910 hasta 1911 volvió a ocurrir otra pandemia de este tipo, que también inició en la India, pero que se contuvo un poco. Estuvo esta pandemia, esta epidemia, solamente en el Medio Oriente, en Europa y en el norte de África y de Rusia. Parece esto como si fuera algo lejano, sin embargo, y esto sí quizás algunos lo recordarán, por ahí de 2008 hubo un escándalo muy grande por el envenenamiento de niños chinos con leche que estaba adulterada, y fue algo pues, realmente grave porque en aquel tiempo fueron unos 300,000 niños los que resultaron enfermos y se detectaron porque empezaron a haber casos de niños con piedras en los riñones. Esto causó un revuelo internacional, si algunas de ustedes se acuerdan de la noticia, y pues dio pie a que en aquel país pues se pusieran medidas regulatorias para evitar este tipo de casos. En este sentido, pues la inocuidad de los alimentos engloba todas esas actividades que nos van a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. Todas estas políticas deben perseguir que no se contaminen los alimentos tanto con agentes químicos ni como agentes biológicos.
Y todas estas acciones tienen que ir encaminadas a, como ya les nombré, garantizar la máxima seguridad de los alimentos, pero durante toda la cadena de los alimentos. Ahora, si nos preguntaran ahorita si es importante la inocuidad, pues nuestra respuesta sería que por supuesto que sí. ¿Pero por qué? Porque, como ya hemos visto con la experiencia que hemos tenido a lo largo de la historia, pues la inocuidad salva vidas, la seguridad de los alimentos salva la vida de las personas que consumen los alimentos. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, en cada bocado que nosotros tomamos de un alimento, en cada vaso de agua, como en el caso, por ejemplo, de la epidemia del cólera, que era algo tan simple como tomar agua y la gente se moría de tomar agua, actualmente también estamos expuestos potencialmente a la contaminación, tanto por agentes químicos como por agentes biológicos. Se sabe actualmente que millones de personas se enferman y hasta mueren por el consumo de estos alimentos insalubres. Algunas cifras de la OMS se las pongo aquí, pero la OMS ha declarado ya desde hace mucho oficialmente que la carga de las enfermedades que son transmitidas por alimentos es un problema que es considerable. Déjenme comentarles que algunas personas, he escuchado en algunas ocasiones que dicen que pues, no muchas personas se mueren por enfermedades de alimentos. Y en cierto sentido tienen razón, aunque muchos es algo relativo, ¿no? Pero es un problema considerable de salud pública porque veámoslo ahora en el problema que hay con el coronavirus. Una enfermedad que puede parecer simple se puede expandir por todo el mundo en cuestión de, en este caso, ¿qué será? Como un mes y medio. Y bueno, regresando a las estadísticas de la OMS, la OMS dice que 1 de cada 10 personas se enferman por enfermedades que son transmitidas por alimentos. De estas personas que se enferman por los alimentos, 1/3 de estas personas son niños, que son la población más susceptible. Además, de todas estas enfermedades, la mitad de las enfermedades que son causadas por alimentos provocan enfermedades diarreicas. Y de estas enfermedades diarreicas infectan aproximadamente a 550 millones de personas y unas 230,000 personas mueren cada año a causa de esto. También en este caso las personas más susceptibles son los niños menores de 5 años. Entre los agentes etiológicos de estas enfermedades, los más importantes son los agentes biológicos. Aunque existen enfermedades provocadas también por contaminación química, las enfermedades más importantes son causadas por agentes biológicos. El agente biológico que causa más enfermedades diarreicas en el mundo, como algunos de ustedes ya sabrán, es el norovirus, seguida de Campylobacter, de E. coli y Salmonella, que son 3 bacterias gram negativas que están constantemente vigiladas en muchos de los países. De estos agentes etiológicos, como ya les dije, hay tanto bacterias, virus, están también incluidos para algunos parásitos, helmintos, y también algunos productos químicos y algunas toxinas que a su vez también son producidas por algunos agentes biológicos, principalmente por bacterias y algunos hongos. De todos estos agentes biológicos se considera que son 31 agentes que causan 32 enfermedades. De estas 32 enfermedades, 11 provocan enfermedades diarreicas, que como les comenté son las más importantes y las que causan más problemas. 7 provocan enfermedades invasivas infecciosas, 10 provocan específicamente enfermedades por helmintos y 3 provocan enfermedades por productos químicos, entre los que se encuentran algunos plaguicidas o algunos componentes con los que se adulteran los alimentos, como vimos en el caso de la contaminación de la leche de los niños en China. Ahora, yo les he dividido estos agentes biológicos patógenos, a partir de ese momento les vamos a llamar así, estos patógenos, en 3 categorías. Los patógenos que causan diarreas, que son los que ya les comenté, los 4 que ya les comenté, pero hay otros que causan también intoxicaciones derivados de la producción de toxinas, y les puse otra categoría que son de otros, ya que aunque también los síntomas de las enfermedades que provocan estos organismos son diarreas,
pues pueden complicarse a enfermedades más graves o que son diferentes a las diarreas. Entre los que provocan diarreas ya les dije que primero el norovirus está en el primer lugar, la salmonella, el Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, que es gram positiva, Cyclospora cayetanensis, un parásito, el vibrio y la Shigella spp. Entre las bacterias que provocan intoxicaciones por alimentos, ya que producen algunas toxinas, están principalmente Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens y Bacillus cereus. Y puse aparte el hepatitis A porque produce precisamente hepatitis, y E. coli 157H7 porque puede provocar graves complicaciones en como el síndrome urémico. Todas estas enfermedades como nos estamos dando cuenta, están causadas por agentes biológicos. Todos estos agentes biológicos tienen algo en particular. Ese algo en particular es lo que tenemos en particular todos los seres vivos, que es que todos los seres vivos, tanto virus, desde un virus hasta nosotros, poseemos la información codificada a través del DNA. Esto, que aparentemente es un conocimiento muy simple, tiene una gran relevancia en el estudio de los microorganismos patógenos, ya que sabemos bien que los factores de virulencia o las características que hacen que estos microorganismos provoquen enfermedad están codificadas precisamente en el ADN. Aquí podemos encontrar genes que codifican para proteínas de adhesión, para la producción de toxinas, genes que codifican para proteínas que sirven para evadir la respuesta inmune, enzimas líticas, genes que les facilitan la colonización de los hospederos. Y otra cosa importante también, que dentro de esta información genética se encuentra la identidad de los microorganismos. Más adelante veremos que no solamente está relacionado con la identidad esta es una Salmonella typhimurium, que podemos definir que esta es una Salmonella typhimurium y esta es una Listeria monocytogenes. La información que podemos encontrar en el genoma de los microorganismos va muchísimo más allá, porque como veremos más adelante podemos diferenciar incluso entre individuos, entre cepas, que es un aspecto muy importante, como veremos más adelante, en la inocuidad de los alimentos, cuando estamos vigilando organismos vivos. Entre estas dos cosas importantes, primero tenemos que considerar la detección. En esta plática estamos hablando sobre la detección molecular de microorganismos. Sin embargo, existen otros métodos de detección, como la detección a través de inmunoensayos o biosensores, de la que no vamos a hablar en esta ocasión, porque tienen un principio diferente al diagnóstico molecular, además de que el diagnóstico molecular está mucho más distribuido en los laboratorios, y hay muchas metodologías que ya están montadas. Estos métodos moleculares de detección tienen que tener ciertas características, tienen que ser específicos, y esta especificidad va a depender de la capacidad que nosotros tengamos para poder detectar secuencias de genes que sean específicas para una cierta especie o para un cierto patógeno. Además deben ser sensibles, porque debemos tratar de evitar los falsos positivos o los falsos negativos. Y rápidos y robustos, que como veremos también más adelante, la rapidez y la robustez de un método de este tipo pues nos va a permitir poder usarlo en condiciones de emergencia. Otro aspecto importante en el análisis molecular de patógenos, además de la detección, es la tipificación del patógeno. Nosotros en un inicio, primero hacemos la detección de este patógeno y posteriormente tenemos que tipificarlo, que en algunos casos es sumamente importante la tipificación de los patógenos. Para que nosotros lográramos llevar a cabo estos estudios moleculares, estos análisis moleculares de detección y de tipificación de patógenos, pues tuvo que haber una serie de descubrimientos científicos muy importantes. De aquí les voy a nombrar solamente algunos, pero son una infinidad de personas las que participaron para que nosotros hoy en día podamos hacer de manera tan fácil una PCR y poder detectar, podemos detectar salmonela en
¿en qué será? En menos de una hora. Bueno, grandes desarrollos que hubo en la genética ayudaron a conocer más a fondo las funciones de estos organismos patógenos y de todos los organismos en general. Pero este conocimiento es el que nos ayudó más adelante a poder desarrollar técnicas para hacer una perfecta detección y tipificación de patógenos. El descubrimiento que marcó esta historia fue el descubrimiento, como ustedes ya saben, en 1953 de la estructura del ADN, y es un descubrimiento sumamente importante porque aunque antes de que se descubriera esta estructura, de que se publicara este artículo, ya había quienes sugerían que la estructura del ADN era una doble hélice, pues no fue hasta 1953 cuando se dan pruebas de que la estructura del ADN efectivamente es una cadena doble de ácidos de bases nitrogenadas. Posteriormente, por ahí de 1957, una persona, el doctor Cronenberg y su equipo, lograron de la Universidad de Washington, lograron hacer la síntesis enzimática de ácidos desoxirribonucleico en el laboratorio, pero no fue sino hasta 1976 cuando se publica un artículo muy importante que es el que dio la pauta más importante para que se desarrollara un descubrimiento muy importante del siglo pasado, del que hablaremos más adelante. Este estudio se llamó Estudios en Polinucleótidos, Reparación y Replicación de cadenas cortas de DNA catalizados por la DNA polimerasa. Más tarde, para aquellos tiempos ya había un grupo de investigadores que estaba muy curioso acerca de los microorganismos extremófilos y se empezó una excursión en el parque de Yellowstone, donde un grupo de investigadores descubrieron la primera bacteria termófila bien identificada, que fue Thermus aquaticus, y este conjunto de descubrimientos llevaron a que por ahí de 1983 se descubriera la famosa PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, un descubrimiento que revolucionaría todo el área dentro de la inocuidad de la medicina y que hasta nuestros tiempos, después de que ya casi 40 años, sigue siendo una técnica que se sigue usando hasta la fecha. Esta técnica fue descubierta por un doctor llamado Kary Mullis, que trabajaba para una empresa, la primera empresa biotecnológica que se conoce en el estado de California, en 1983. Es en 1986, 3 años después, cuando publica su famoso artículo llamado Amplificación enzimática de ADN in vitro, titulado La reacción en cadena de la polimerasa. A partir de aquí, son miles los artículos que se han publicado donde se cita esta metodología. Y por este impacto que tuvo el descubrimiento de esta metodología en 1993, 10 años después de su descubrimiento, el doctor Kary Mullis fue laureado con el Premio Nobel de Química en aquel año. ¿Y por qué? Quizás se pregunten por qué es tan relevante el descubrimiento de esta metodología. Pues resulta que en aquel tiempo era todo un logro poder obtener grandes cantidades de copias de ADN. En solamente unos cuantos horas o en minutos podíamos obtener millones de copias de fragmentos de ADN. En aquellos tiempos, obtener cantidades, aunque sea pequeñas, casi miserables, de pequeños fragmentos de ADN era todo un reto. El obtener, por ejemplo, la secuencia de un pequeño gen podía llevar semanas, incluso hasta meses, y requería de que los científicos que llevaban a cabo estas tareas pues tuvieran muchísima experiencia y estuvieran muy bien capacitados. Por lo tanto, es algo que no podía hacer cualquier persona. Es por esta razón que la PCR se convierte algo así como una panacea en aquel momento. Y esta es la misma razón por la cual se volvió tan famosa, porque se empezó a usar desde el primer momento, desde su descubrimiento. Se empezaron a buscar aplicaciones que la mayoría ya se estaban esperando, porque muchas de las aplicaciones consistían en tener grandes cantidades de ADN para estudiar estas secuencias. Es
para 1993, cuando le dan el premio Nobel a Karim Mullis, cuando se aprueba la primera prueba diagnóstica en medicina basada en PCR. Esta empresa, Roche, la famosa farmacéutica, compró todos los derechos de PCR y fueron ellos los primeros que empezaron a desarrollar los primeros test diagnósticos basados en PCR y los que empezaron a mejorar la metodología. Una metodología que parecía muy fácil, pero paradójicamente pues no lo fue, porque muchos años después, todavía por ahí del 2000, había muchos problemas para aplicar la PCR en ciertos modelos biológicos. Se podía aplicar fácilmente en modelos bien estudiados, como por ejemplo en E. coli, del que ya se conocía gran parte de su genoma, pero no se podía aplicar en otros modelos que fueran diferentes. Así es que la PCR tuvo que pasar por varios retos y aún hoy en día sigue pasando por varios retos y se le siguen haciendo mejoras. Primeramente fue el reto de la enzima. Más adelante veremos que uno de los pasos de la PCR es someter la reacción a una temperatura muy elevada, que es de 95 grados Celsius. En un inicio las enzimas que se usaban no eran termoestables, por lo que cada uno de los pasos se tenía que agregar una enzima nueva. Y aunque parecía una tarea fácil, agregar 35, 34 veces la misma enzima pues lo hacía algo costoso porque gastabas mucha enzima y algo tedioso. Después la miniaturización de la técnica. En esta foto pueden ver cómo era uno de los primeros termocicladores, que esencialmente consistía en un baño de agua donde se iban cambiando los tubos de un lugar a otro en cada uno de los ciclos y de los pasos de la PCR. Actualmente ya contamos con termocicladores tan pequeños que nos caben en nuestra mano y que pues no se comparan a los que había en aquel momento. Otro gran reto, que es un reto al que yo creo que cualquier persona que haya trabajado ya alguna vez con PCR punto final a la que se ha enfrentado, son las amplificaciones inespecíficas. Estas amplificaciones inespecíficas tienen mucho que ver con el buen diseño de los primers y con qué tanto conocimiento tenemos nosotros sobre el modelo biológico que estamos trabajando. Una vez que se superó esta parte de la especificidad de las amplificaciones inespecíficas, pues todo el mundo estaba interesado en cuantificar qué tanto se estaba amplificando. Eso lo veremos más adelante en una de las técnicas, y fue uno de los retos más importantes de la PCR desde su inicio. En general podemos dividir la PCR el procedimiento en tres grandes partes. En la primera etapa, una etapa de desnaturalización, que es donde les contaba que donde las primeras enzimas se desnaturalizaban, que era a 95 grados, donde debe ocurrir una desnaturalización de la cadena de ADN. Posteriormente viene la etapa del alineamiento, que es donde ocurría la problemática de la inespecificidad en el alineamiento. En esta segunda etapa, los primers que nosotros diseñamos se van a hibridar con la zona del gen que nosotros queremos amplificar, para después, en una temperatura de 72 grados, empezar la polimerización del fragmento de ADN que nos importa. Esta fotografía que ven ustedes aquí, pues supongo que si han hecho muchas PCRs, es la fotografía que todos queremos ver cuando haces una PCR punto final. Es la fotografía que todos deseamos, una fotografía donde haya solamente una sola banda, sin amplificaciones inespecíficas, y además donde veamos banda, porque en muchas ocasiones una de las problemas en los que uno se enfrentaba es que pues simplemente no amplificaba nada. Se hicieron muchísimas modificaciones a la PCR y de aquí se empezaron a surgir algunos tipos de PCR. Hay muchísimas variaciones de la PCR, pero les voy a platicar 4 versiones de la PCR que son las más importantes y que se usan más en la detección de patógenos. Primero la PCR punto final, que es la que les platiqué anteriormente, la PCR múltiple, la PCR anidada, la PCR tiempo real y un tipo de PCR que en realidad no es una PCR, pero que también tiene el mismo principio de la PCR, porque usa una amplificación
aunque su principio es ligeramente diferente, que es la amplificación mediada por loop, y que seguramente en unos cuantos años más empezaremos a escuchar cada vez más seguido sobre esta técnica, que es como la competencia de la PCR tiempo real en la detección de patógenos. La PCR punto final consiste en los pasos que les nombré anteriormente, y esta reacción pues debe tener ciertos ingredientes, que son los que debe haber en todos los tipos de PCR. Debe haber lo mismo. Debemos tener nuestros nucleótidos, que son el sustrato de la polimerasa. Debemos tener nuestros primers, que son las pequeñas secuencias de ADN que nosotros diseñamos para poder amplificar nuestro gen de interés. Nuestro DNA muestra, una polimerasa, en este caso es la Taq polimerasa, la que seguimos usando hasta ahorita. Nuestro buffer de mezcla de buffer, que es un buffer que está ajustado, tiene un pH adecuado y una concentración de sales adecuado para que la reacción ocurra de manera adecuada. Este buffer debe contener, pues también, como ya saben, el magnesio, que es el cofactor de esta enzima. Otra versión de la PCR es la versión del PCR múltiple. Esta PCR múltiple en algún momento se volvió como muy famosa, porque prometía que tú podías amplificar, en teoría tú puedes amplificar muchos genes diana. He escuchado de PCRs múltiples de hasta 25, donde puedes amplificar al mismo tiempo hasta 25 genes. Y esencialmente, bueno, en teoría esto puede ocurrir, sin embargo hay unas problemáticas importantes con amplificar tantos genes al mismo tiempo, sobre todo cuando la abundancia de estos genes es diferente. Pero esencialmente consiste en amplificar al mismo tiempo más de un gen de interés, 2 o más genes de interés en una misma reacción. Toda la reacción se lleva a cabo en un solo tubo, y en el caso de que fuera una PCR punto final, pues nosotros podríamos ver en el gel todas las amplificaciones. Aquí en este caso no creo que quisiéramos ver un gel con una sola banda, sino un gel con todas las bandas que estamos esperando. Otra versión también muy usada para disminuir la poca especificidad de algunas PCRs, o lo difícil que es a veces amplificar ciertos genes, pues es la variación de la PCR nidada, que esencialmente es una PCR que está dividida en dos partes. Esta PCR se divide en dos partes: una primera reacción en donde se amplifica una secuencia grande, o una secuencia que podemos amplificar fácilmente, y posteriormente este amplicón lo usamos como DNA molde para hacer una segunda amplificación con primers que están, como ven aquí, son internos a la región que nosotros ya amplificamos. Nosotros en el laboratorio hemos usado con mucho éxito la PCR anidada para detectar un parásito que es Cyclospora cayetanensis, y pues nos ha resultado muy bien. Actualmente queremos migrar esta PCR a PCR tiempo real, que estamos casi por terminar eso, pero la PCR anidada bajo ciertas circunstancias es una excelente opción para usar, aunque es una PCR que requiere más tiempo. Es una metodología pues que se vuelve más tediosa, porque tenemos que hacer primero una reacción, y de esa misma reacción, de ese tubo, tenemos que tomar para hacer la siguiente reacción. No es lo ideal, pero cuando se necesita hacer algo así, pues lo hacemos. El segundo es la PCR tiempo real, que es como la PCR que se ha vuelto como más famosa en la detección de patógenos y en muchas áreas, por las ventajas que presenta. Si se fijan, si recuerdan en unas diapositivas anteriores, les decía que uno de los retos era poder cuantificar estos fragmentos, estas copias de ADN que se generaban durante la reacción. Esto se resolvió cuando se inventó la PCR tiempo real en los equipos de PCR, así se llaman, equipos de PCR tiempo real, que tienen detectores de fluorescencia. Y esta propiedad se usa para diseñar esta técnica. Existen principalmente dos variaciones: la variación que usa Cybergreen y la variación que usan las sondas Taqman. Las dos metodologías que están aquí, las dos variaciones de la PCR tiempo real, funcionan realmente muy bien, y las dos las usamos con éxito en nuestro laboratorio para detectar varios patógenos. La primera variación, que es la PCR que usa Cybergreen, que fue la primera que se desarrolló, consiste esencialmente pues, de los tres pasos de la
3 pasos de la PCR, y usando este compuesto que se llama Cybergreen, que tiene la propiedad para permanecer en solución cuando no encuentra una cadena doble de DNA, pero en cuanto la cadena de DNA se encuentra una cadena doble de DNA, se intercala en esta molécula, y es en ese momento en que produce la fluorescencia. Esta fluorescencia es captada por el detector del equipo y es proporcional a la cantidad de veces que se está transcribiendo, que se está sintetizando el gen de interés. La otra variación es la que usa las sondas Tachman, que es una tecnología patentada que consiste esencialmente en una sonda, que es esta, la sonda Tachman, que contiene un reportero y un quencher. Cuando este quencher, y además otra cosa, tiene una polimerasa modificada que puede romper la unión, este puente que une el reportero y el quencher. La forma en que detecta la fluorescencia es la siguiente. Una vez que se empieza a sintetizar la nueva cadena de ADN, la sonda está en una zona de nuestra secuencia de DNA que queremos amplificar. Cuando la polimerasa pasa a través de la sonda, escinde la sonda y el reportero se separa tanto del quencher que puede emitir fluorescencia. Cuando el reportero está cerca del quencher, no puede emitir fluorescencia, o más bien, sí la emite, pero toda la fluorescencia está siendo captada por el quencher. Una vez que el reportero es liberado y se aleja lo suficiente del quencher, este puede emitir fluorescencia, y esta fluorescencia también es proporcional a la cantidad de veces que se transcribe un gen. Es de esta manera en que podemos nosotros cuantificar, y digo cuantificar entre comillas porque la cuantificación no es una cuantificación absoluta. Hay otro tipo de PCR, que es la PCR digital, que también se está usando con mucho éxito, donde sí se pueden tener amplificaciones absolutas realmente de un transcrito. Sin embargo, el principio de esta PCR digital es un principio completamente diferente a este tipo de PCR. Nosotros en el laboratorio hemos implementado varios sistemas de detección por PCR. Les voy a platicar de los 3 principales sistemas son los 3 sistemas de PCR tiempo real que nosotros usamos y que tenemos validados en el laboratorio. Primero es el sistema, el QS3, que es una PCR a tiempo real. Nos da un resultado por ejemplo, de detección. Tenemos validado para detectar salmonella, listeria, shigella en este equipo, y nos puede dar resultados en menos de 21 o 24 horas. Recordemos, todos los métodos que les voy a platicar son métodos que requieren de un preenriquecimiento de la muestra. A pesar de que la PCR es sensible, la PCR no es tan sensible como para poder detectar 1 o 2 unidades formadoras de colonia en una muestra compleja, como son las muestras, por ejemplo, de vegetales o una muestra de origen cárnico. Por lo que se requiere de un previo enriquecimiento, lo que también es algo que consume tiempo. Pero en menos de 24 horas podremos tener nosotros un resultado presuntamente positivo o presuntamente negativo. Este sistema está validado, tiene la ventaja de que está validado para una gran cantidad de alimentos. Otro sistema también importante que nosotros con el que trabajamos, que es como nuestro caballito de batalla, es el sistema de detección VAX, que tiene muchas ventajas porque es un sistema muy muy sencillo de detección. Es también una PCR a tiempo real, puede detectar hasta 10 a la 4 unidades formadoras de colonias en muestras. También requiere de un enriquecimiento de las muestras. El resultado también lo puede dar en unas 24 horas, y el sistema también está validado en una gran cantidad de alimentos. Y un sistema ligeramente distinto que también es un PCR a tiempo real es el del Rotor Gene que usa el sistema GDS, el cual incluye un paso previo para aumentar la especificidad de la PCR. Incluye un paso previo en el que una cantidad de la muestra enriquecida también es sometida a contacto con unas perlas inmunomagnéticas patentadas también por esta compañía, y la muestra es pasada por las perlas inmunomagnéticas, y con pipeta que ustedes ven aquí, que también es una pipeta que patentaron ellos, nosotros podemos recoger las perlas inmunomagnéticas, lavarlas y posteriormente
extraer de las perlas las células con las cuales vamos a hacer la extracción de ADN, que posteriormente con la que posteriormente se va a hacer la PCR. Todos estos sistemas de los que les estoy platicando tienen su versión de PCR múltiple. En la versión de PCR múltiple la que nosotros manejamos en el laboratorio es la versión para la detección de STEC en el sistema Top7, tanto en este sistema como en el sistema anterior del sistema de VAX. Podemos detectar al mismo tiempo 3 de los principales genes de virulencia de la E. coli O157H7, que es el gen AE, que es un gen que produce una proteína implicada en la adhesión y le facilita la infección. Y la presencia de 2 genes que codifican para la chigotoxina 1 y chigatoxina 2. Este método, el método de GDS, también está validado en varios alimentos. Algunas personas hace rato comentábamos que los sistemas de PCR también hay personas que no confían en los sistemas de PCR porque pueden dar falsos positivos. A favor, yo les puedo decir que en todos los casos que nosotros encontramos positivos, nosotros arduamente nos dedicamos a tratar de aislar los patógenos y hacer la segunda etapa que habíamos comentado anteriormente, que es la tipificación. Una vez que nosotros detectamos los patógenos por PCR, mediante métodos microbiológicos, nosotros los aislamos en medios selectivos y diferenciales, y una vez que están aislados, también se caracterizan bioquímicamente en un sistema automatizado y se tipifican. Existen 3 métodos en general, lo he categorizado en 3 los métodos de tipificación, y son muy importantes los métodos de tipificación cuando se presentan brotes. Por ejemplo, lo deben ver ustedes ahorita con el caso del virus de coronavirus, donde muy rápidamente se están tratando de, de tipificar las diferentes cepas que se están aislando en diferentes países. Esa es una labor que se hace de manera rutinaria en los laboratorios donde se estudian organismos que causan enfermedades. Estos métodos son 3. Los basados en restricción, es decir, los que usan enzimas de restricción. Los que están basados en amplificación, es decir, los métodos que usan PCR. Y los basados en secuenciación, que están ligeramente relacionados de cierta manera con la PCR, con los basados en PCR, porque casi todos los métodos de secuenciación, por lo menos la secuenciación más popular que ahora manejamos, que es la secuenciación en el sistema Illumina, requiere de un paso previo de PCR. Los sistemas basados en restricción, entre esos están el análisis de plásmidos, que es un análisis que prácticamente ya no se usa, y el análisis de RFLPs. Y otro muy importante que fue como la prueba de oro por décadas fue la electroforesis en campos pulsados, que resultó funcionar muy bien para la tipificación de cepas de salmonela, de Campylobacter y de Shigella, entre algunos otros, pero funcionó muy bien, y es una técnica que, por la forma en que funciona, pues tiene una alta reproducibilidad en comparación con métodos, por ejemplo, como los RFLPs o el análisis de plásmidos o los perfiles de amplificación o las RAT-PCR o la PCR-REP, que pretendía amplificar secuencias repetidas en los genomas de los patógenos. Estos, basados en amplificación, consistían esencialmente en diseñar primers para amplificar ciertas secuencias y ver en un gel de electroforesis cuál era el patrón de bandeo, en lo mismo que consistía una electroforesis de campos pulsados, pero que en esta electroforesis de campos pulsados la diferencia es que nosotros fijamos el genoma de un patógeno en un plug de agarosa de la manera más intacta posible, y ya fijado en el plug de agarosa, el genoma es sometido a la acción de ciertas enzimas de restricción, específicamente enzimas de restricción de cortes poco frecuentes, y es por eso que daba una alta reproducibilidad, porque no permitía, trataba de evitar el rompimiento del genoma por la acción mecánica.
Otros métodos, los métodos basados en secuenciación, estaban basados también originalmente en PCR. El MSLT consistía originalmente en hacer la amplificación de ciertos genes y después tipificar estos amplicones. Actualmente el MSLT, una variación llamada Core Genome MSLT, y el análisis de SNPs son la prueba de oro para la tipificación de organismos patógenos. De hecho, originalmente la red PulseNet, que es seguramente algunos de ustedes ya la conocen o son miembros de ella, consideraba la electroforesis de campos pulsados como la prueba de oro, la prueba que se tenía que hacer para la tipificación de un patógeno. Ahora el uso de la secuenciación de genomas completos es pues la prueba de oro que se tiene que hacer para la tipificación completa de un organismo. Todos estos métodos que les nombro aquí, los basados en restricción y basados en amplificación, pues tienen sus muchísimas limitaciones porque no usaban las secuencias completas de los genomas para tipificar los organismos. Por el contrario, los métodos que son basados en secuenciación usan todo el genoma completo de los patógenos y se hacen comparaciones e inferencias, sobre todo durante brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Durante los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos es muy importante que nosotros tengamos implementados en nuestro laboratorio métodos de detección que sean muy rápidos, pero además, como les mencionaba anteriormente, también métodos que sean robustos y que sean sensibles. Durante una investigación de un brote, nosotros necesitamos hacer las dos cosas, tanto detectar el patógeno y aislarlo, y después hacer la tipificación del patógeno con los medios que nosotros tengamos en el laboratorio. Algo que nos preguntamos durante un brote de una enfermedad de transmisión por alimentos es si todas las cepas que nosotros hemos aislado son las mismas, y la forma de saber, por ejemplo, aquí les muestro un gel de una electroforesis de campos pulsados, que es la que les digo que era la que se tenía que hacer antes, y de esta manera podíamos inferir si entre unas 1000 cepas que nosotros teníamos de salmonelas, si todas eran clonas de la misma o cuáles eran clonas de la misma. Esto es muy importante durante las investigaciones epidemiológicas. También regreso otra vez al mismo ejemplo, ahorita que hemos trabajado que estamos viviendo la epidemia del coronavirus. Es muy importante saber si las cepas que son de China, por ejemplo, son las mismas cepas que se están encontrando en Europa o en América. En el caso de los virus, esto sirve para detectar si está habiendo alguna variabilidad genética del virus, si está mutando fácilmente o no, si está mutando frecuentemente o no. Uno de los casos que es de listeriosis más importantes ocurrió apenas hace unos 2 años, apenas hace 2 años en Sudáfrica, donde durante este brote unas 1060 personas se infectaron de listeriosis desde julio de 2017 a julio de 2018. Ahí por ahí más o menos en un año fueron 1060 casos de listeriosis. Y a la fecha sigue siendo el brote más grande de listeriosis que de la historia. Pero este caso fue muy famoso porque un laboratorio que fue el que se encargó de hacer todo el análisis en esta investigación, pues tuvo resultados muy buenos y pues se pudo actuar de manera adecuada, aunque 216 personas murieron durante este brote. En esta gráfica aquí podemos ver cómo empezó a aumentar el nivel de los brotes, y por ahí de la semana 37 del 2017 a las primeras semanas de 2018 llegó su pico máximo los brotes. Para estudiar este brote en aquel tiempo, hace menos de 2 años, se utilizaron herramientas moleculares para poder inferir cuál había sido el origen de este brote. Primero se hizo la detección de la listeria monocitógenos por PCR en algunos casos, y en otros casos se hizo el tratamiento de la enfermedad y se aisló las cepas de listeria en los hospitales. De aquí se obtuvieron aproximadamente unas 400 muestras 400 aislados, los cuales se tipificaron y se les realizó un MSLT del núcleo de genoma, un Core Genome MSLT, y análisis de SNPs.
Hay un artículo muy interesante donde el laboratorio que desarrolló estos experimentos nos cuenta su experiencia de cómo es que ellos atendieron el brote y cómo es que pues, atendieron una cantidad de muestras que era pues, impresionante en comparación con las que ellos regularmente atendían. Usando este tipo de datos, nosotros podemos obtener unos mapas donde podemos nosotros inferir, de los que nosotros podemos inferir cuál es el origen, si es el mismo origen entre las cepas. Ellos encontraron, a partir de todo el análisis molecular que hicieron de los genomas, y además de todos los datos epidemiológicos que se generaron, y de todos los datos fenotípicos que se recabaron en los laboratorios de microbiología de los hospitales, que el 91% de los aislados clínicos presentaban menos de 4 alelos de diferencia, por lo cual se podía concluir que todos eran del mismo origen. Además, con toda esta investigación pudieron encontrar o descubrir que la fuente del brote era una carne lista para comer que distribuyó una empresa que se llama Enterprise Foods. Bueno, en este caso nosotros nos podemos dar cuenta que si lo analizamos, de eso no fue solamente la aplicación del diagnóstico molecular lo que hizo de este caso todo un caso de éxito para la atención de este brote, sino fue la coordinación del gobierno de Sudáfrica, la coordinación de los laboratorios que estaban implicados en este trabajo, tanto los laboratorios que se encargaron de la secuenciación de los genomas, los laboratorios de microbiología que estaban encargados de hacer el aislamiento de las cepas, y anteriormente a esto, los laboratorios que estuvieron encargados de detectar el patógeno en un inicio, que fueron por sistemas de detección de PCR. De esta manera, bueno, me gustaría concluir con ustedes que el análisis molecular, pues sí es una de las grandes fortalezas de la inocuidad agroalimentaria, porque le da a los análisis pues un alto grado de confiabilidad, un grado muy alto de confiabilidad, ya que estamos comparando entre secuencias de los genomas de los patógenos. Además de que estos métodos, por ejemplo los métodos basados en PCR, son métodos que pueden ayudar a dar respuesta de manera así oportuna. Regresando también al tema del coronavirus, no sé si ustedes también habían escuchado, pero de los primeros diagnósticos que se dieron del coronavirus en China fueron a partir de una PCR a tiempo real. Posteriormente se empezaron a secuenciar los genomas de estos virus, y con base en las secuencias de estos genomas se empezaron a diseñar nuevos primers mucho más específicos para tratar de validar más metodologías de PCR para la detección en los diferentes países. Toda esta información pues se ha comunicado de manera muy rápida también gracias a la tecnología que hay, y entre los científicos de todo el mundo pues han tratado de diseñar cada vez mejor metodologías para el diagnóstico oportuno en caso de este virus. Como les comentaba también, pues se requiere de muchas herramientas, no solamente el análisis molecular. El análisis molecular es la base que le da soporte a todos los estudios epidemiológicos, microbiológicos, incluso de la química analítica y en toda la normatividad, perdón. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con confianza pueden escribirla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, ya estamos de regreso. Muy interesante y bien importante toda la labor que realiza el Senacica, y particularmente este laboratorio de diagnóstico para la detección de organismos patógenos, en la DOP del Senacica. Y pues te damos la más cordial felicitación, maestro Galindo, por tan excelente presentación. Maestro Galindo, te agradecemos muchísimo la participación. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Espero les haya servido de algo la información, y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.